Hoy es uno de los días más importantes de nuestra historia, un día que siempre vamos a recordar. Un momento muy importante para el país y me siento realmente privilegiada de poder estarlo reportando como periodista, porque así como sufrimos con muchos colegas durante muchos años diciendo cuándo esto se acabará, cuándo será que pasará, y lo veíamos lejano, lo veíamos imposible, pues hoy es real. Los periodistas que conocimos a las FARC en aquella época, en esos diálogos de paz que se desarrollaron entre el año 1998 y 2002, pues vimos unas FARC muy empoderadas, convencidas de que en ese momento se podían tomar el poder por las armas. Unas FARC que habían dado unos golpes militares muy fuertes al Estado. Hoy nos damos cuenta que no había real voluntad de ninguna de las partes en ese momento de culminar con una negociación. La primera vez que yo vi a las FARC, wow, estamos hablando de ver, fue en 1994, cuando yo comenzaba con el periódico El Tiempo, y como yo era corresponsal en Medellín, pues me tocaba cubrir también el Urabá antioqueño, es decir, cada semana viajaba desde Medellín al Urabá a cubrir una masacre, o de los paramilitares contra supuestos colaboradores de las FARC, o de las FARC contra supuestos colaboradores de los paramilitares. Yo llevo trabajando en el atrato medio colombiano, o sea, en el Chocó, 15 años como documentalista, pero mi decisión como documentalista fue conocerlo a través no de los actores armados, sino de la sociedad civil. Entonces digamos que lo que yo he percibido y he sentido y he conocido del efecto de la presencia de las FARC en las regiones. Bueno, la primera vez que yo veo a las FARC y la primera vez que veo a un guerrillero fue el 21 de noviembre del 2012, cuando ellos llegan por primera vez a La Habana a decidir para empezar lo que fue una aproximación que demoró mucho tiempo, que no fue fácil, pero que permitió al cabo de un año comenzar a rodar el documental. Creo que lo que hice durante estos 15 años de carrera fue prepararme para venir a hacer esto. El cubrimiento del Caguán nos daba algunos espacios de tiempo para poder conversar. Podíamos tomar un café o incluso compartir un almuerzo y conversar con otro ser humano. Eso para mí fue muy importante porque fue descubrir al ser humano que había detrás de un guerrillero que hasta ese momento, pues para nosotros eran unos enemigos de la sociedad colombiana a los cuales había que combatir. Comprendí cómo funcionaban, comprendí de su estructura. Por el conflicto conocí muchas zonas del país. Entonces es triste que tú lo conozcas por historias de guerra o de violencia. Ver tanto dolor es una experiencia muy difícil. Y pues es la impotencia de no poder hacer nada. De solo saber que reporta sus historias y uno cree que eso no sirve para nada. Yo creo hoy que sí. En medio de una guerra tan difícil, lo único que puede hacer es reportar y tratar de darle a conocer al país y al gobierno cómo están las víctimas en medio de esta situación. Me estoy acordando del aumento de las masacres, de los obreros bananeros que yo veía con las manos atadas y con tiros en la cabeza. Te estoy hablando de los desplazados que salían con sus familias y lo dejaban todo atrás. Te estoy hablando de viudas, de relatos horribles de niños que veían que, por ejemplo, cómo los paramilitares jugaban fútbol con las cabezas de sus papás recién asesinados. Entonces, es como saber que uno más allá de reportar, pues no puede hacer nada. Cubriendo 15 años el proceso de la comunidad de Bojayá. La mayor frustración es haber tenido que hacer eso, pero al mismo tiempo he tenido una gran alegría que no contaba con ella, y era que el final del documental no iban a ser la observación de 10 años, sino que el final del documental fue el proceso de paz y ver a las FARC y ver a los paramilitares y ver a otros actores pidiendo perdón a esa comunidad ahí. Yo venía a cubrir otros conflictos y yo antes pensaba que
todas las guerras dolían igual, que todos los muertos dolían igual, porque pues finalmente era la humanidad. Pero cubriendo esta guerra aprendí que no hay nada más doloroso, ni más difícil, ni más demandante en términos emocionales que cubrir, contar la sangre de la tierra donde tú naciste. Tuve momentos de empatía con hombres y mujeres que yo sé que habían hecho cosas horribles, entonces también hubo como un cuestionamiento interno, permanente, duro, intenso, que me tocó comenzar a asumir. Y lo otro es que también aprendí que uno de estos temas tan complejos de la condición humana tiene que aprender a aproximarlos sin juzgar, que uno no puede justificar los hechos horrorosos de los unos y de los otros, los excesos del Estado, de los militares o de la guerrilla no tienen justificación, pero que si uno como periodista se acerca en una posición de juicio moral, entonces no está haciendo bien su trabajo. Yo creo que para cubrir la paz hay que haber conocido también mucho el conflicto. Haber cubierto conflicto a mí me dio una sensibilidad muy fuerte sobre el proceso de paz. La Habana fue un proceso de paz con muchísimo secretismo. Fue un proceso de paz supremamente difícil de cubrir, ¿cierto? Entonces, yo creo que el principal aporte mío fue haber explicado de manera permanente al país a través del tiempo. El país no entendía por qué el presidente Juan Manuel Santos no rompía el proceso de paz, ¿sí? Entonces, ¿cuál era mi labor? Explicarle a la gente cuáles eran las reglas de la mesa de negociaciones, explicar por qué no se rompía el proceso de paz, explicar por qué lo más conveniente era mantenerse en la mesa de negociaciones sentado. Digamos, el aporte que cada uno dio a que este documental se pudiera hacer, me dieron la oportunidad de verlos en sus condiciones humanas, digamos. Lo que sí es cierto es que las FARC, cuando llegan a Cuba a la negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues llegan en otra tónica, ¿sí? Desde la primera charla vi unos dirigentes de las FARC con la intención más real de negociarnos. Creo que varios de sus dirigentes ya estaban hastiados de la guerra. El día que se firmó el acuerdo en el Teatro Colón, el 24 de noviembre, esa misma noche en un hotel en el centro de Bogotá, las FARC dieron un cóctel. Y esa noche fue de los momentos más impactantes para mí como periodista, porque hasta ese momento ellos seguían siendo clandestinos. O sea, verlos de civil en Bogotá, en el piso 17-18 de un hotel, esto fue una cosa loca, debo decirlo. Era como tan extraño, parecía increíble verlos a ellos brindando con una copa de vino, conversando con la gente. Esa para mí será una anécdota que quedará guardada para siempre en mi memoria, porque ese fue el día que sentí que estos señores sí estaban de verdad en un tránsito real hacia la legalidad. Yo creo que todo lo que hagamos, todas las historias tienen impacto. Yo quisiera pensar en el impacto en términos de lo que eso sirve para la memoria del país. Yo creería que muchos de los que hemos trabajado en el conflicto, y es frente al reto de ahora cómo vamos a contar la paz.